Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Emergente. Acá estamos con Daniel San Martín. Soy Tomás Sánchez y todas las semanas intentamos entender hacia dónde va el planeta, cuáles son los fenómenos emergentes, sea en el mundo de la tecnología, de la empresa, de la economía, la política, lo que sea, que le forma a nuestra sociedad. Daniel, ¿cómo estás? Estoy bien, Tomás, estoy bastante entusiasmado con el capítulo de hoy día. Tenemos un tema que, si bien es complejo desde un punto de vista técnico y científico, es apasionante. Y lo segundo apasionante es que provino del grupo de discusión que tenemos, del grupo emergente. Quiero agradecer, en el fondo, porque ese grupo ha ido agarrando vuelo y cada vez más personas nos han escrito. Vemos cómo sube el número de suscriptores, vemos cómo sube el número de gente nueva que nos empieza a escuchar, así que un agradecimiento a todo el mundo, a todas las personas que están interesados e interesadas en estos temas emergentes. Y desde este grupo vino la propuesta de este tema, que tiene que ver con la extensión radical de la vida, Tomás No Sánchez. estamos hablando de ser inmortales, es decir, no estamos hablando de todos ser superhombres y supermujeres que por lo tanto el día de mañana que nos atropellan. La verdad es que salimos libre de polvo, de cualquier problema, sino que estamos hablando de que se extienda la vida radicalmente y que por lo tanto el día de mañana pudiéramos pensar en poder vivir 200 años o poder vivir 1000 años. Y de alguna manera existen las bases técnicas y biológicas para plantear de que eso fuese posible. Y de hecho, a modo de contexto, creo que vale la pena caer en cuenta de que este proceso de una u otra forma ya lo vivimos. Es decir, en el año 1900, el ser humano vivía, o tenía, mejor dicho, una expectativa de vida de alrededor de 30 a 32 años. Hoy día, un poco más de 100 años después, la expectativa de vida en el mundo es de alrededor de 70, 72 años. Y de hecho, en los países desarrollados es de alrededor de 80 años. Por lo tanto, es importante ser consciente de que el siglo XX, con todas las cosas buenas y malas, con todo el desarrollo tecnológico, con todos los cambios industriales, en buena medida tuvo como protagonista a un ser humano que vivía el doble que las generaciones anteriores y que por lo tanto todo, todo el desarrollo de la humanidad en el año 1600, 1700 y todos esos genios de la música, de las ciencias, de la filosofía, vivían en un contexto donde alguien de 40 años era literalmente un anciano. Sí, yo creo que da en el clavo en ese análisis, Tomás, porque es difícil, digamos, medir la causalidad clara y concreta, pero es claro que cuando uno pasa de tener una expectativa de 30 años a 80, las decisiones vitales son distintas. Cuánto yo estudio, cuánto yo invierto para el futuro, cuáles son mis decisiones familiares, y por lo tanto es bastante claro que un siglo del siglo XX, que pasamos de vivir, para simplificar la discusión, de 30 a 75 años, tiene que haber influido de manera muy importante en la manera en que las personas tomaban sus decisiones, y por lo tanto tiene que haber influido de manera radical en el curso de la historia. Y ahora lo que estamos hablando es que este mismo proceso podría ocurrir otra vez, y podría ocurrir ya no de 30 a 80, sino que podría eventualmente, y lo vamos a discutir cómo y por qué, de 80 a 200, de 200 a 500 o más años. Y eso cambiaría por completo la manera en que las personas toman las decisiones, y por lo tanto cambiaría las estructuras, creemos, cambiaría las estructuras sociales, y eso es lo que vamos a conversar hoy día. Ok, para ir dándole un poquito de orden y estructura a este podcast, vamos a partir por discutir cuáles son estas avenidas, si lo queremos así, tecnológicas, o cuáles son las formas, los cómo podríamos aumentar radicalmente nuestra expectativa de vida. Y en la segunda parte vamos a hablar cuáles son las consecuencias, porque no es simplemente vivir más. El que todo el mundo viva 200 años implica de que la sociedad, la economía, la política, nuestras relaciones afectivas se van a ver afectadas y la verdad es que es una lista enorme lo que podríamos discutir y vamos a intentar simplemente agarrar un puñado de esos temas. Entonces, Daniel, yendo, entre comillas, de lo macro a lo micro, ¿cierto? Diciendo, el día de mañana podemos hacer cosas para vivir más. Partamos por al nivel de una persona, de el cuerpo humano. ¿Qué es lo primero que se está haciendo hoy día? ¿Qué es lo primero que se está Claro, discutiendo hoy día? esto en general, la intuición, el primer tipo de acciones o tratamientos tienen que ver con el cuerpo completo, y son cosas bastante intuitivas, digamos, que no hay que ser muy técnico. Lo primero, evidente, y que hoy día está, pero culturalmente se está imponiendo de manera muy clara, es un estilo de vida distinto. Hoy día vemos los jóvenes, yo tengo sobrinos, y veo que su estilo de vida es distinto. Están mucho más preocupados de su consumo de alcohol, están mucho más preocupados de su dieta. Tema clave,
La hidratación. Yo en mi época no era un tema que se discutiera cuando yo era muy joven, y hoy día la hidratación es clave y aparentemente es uno de los factores más importantes que influyen en que la apariencia de las personas se note joven por más tiempo. No sé si te ha pasado que has visto fotos antiguas tomadas de tus abuelos o de tus bisabuelos y tenía uno dice, oh, estos señores de 50 años, y ves los años, hacen los cálculos y tenían 23 años en esa foto. Llevaban 6 años casados. Y pasa, uno ve las personas, la gente solía verse más vieja y puede ser que a futuro solamente por por estilos de vida y tratamientos que no son hackear el sistema, sino que simplemente tener estilos de vida y prácticas más saludables, podamos influir en aumentar la expectativa de años. Bueno, de hecho, a mí me ha pasado que desde que volví a Chile, este ha sido como un tema medio recurrente con el que me he tropezado, no porque yo haya puesto el tema de conversación en una mesa, sino porque me lo han tocado un montón de personas en que me doy cuenta de que hay una conciencia muy marcada en términos de, oye, dado que vamos a vivir 50 años más, quiero que esos 50 años sean buenos, por lo tanto, estamos tomando decisiones del cómo nos estamos alimentando, del cómo nos estamos ejercitando, de qué estamos tomando, si más o menos alcohol, si más o menos agua, que para mí era una conversación que, como decía Daniel, no existía hace 5 o 10 años atrás, o tal vez un par de amigos más hippies estaban muy preocupados de qué comer. Pero hoy día es una conversación muy extendida y que, de hecho, me acuerdo hace un par de meses atrás, en la empresa donde yo trabajaba en Inglaterra, nos trajeron un pseudo gurú, un tipo que escribió un libro que se llama Superhuman, que habla de alguna manera de los 300 factores que usted debiese adoptar o repensar en su vida, en su estilo de vida, para ser capaz de vivir mucho más y de manera mucho más saludable. Entonces, estilo de vida es un temazo, está cambiando, sin duda va a hacer la diferencia para que el día de mañana vivamos más de 100 años de buena forma. Sí, el otro tema que técnicamente no es extender la vida, pero sí está en esta línea el tema de la criogenia. Está el típico mito de que Walt Disney está congelado. Aparentemente no es verdad, pero lo que sí es verdad, que es un servicio que se ofrece, al menos en Estados Unidos, yo en Latinoamérica no lo he visto, y efectivamente uno puede pagar, hay una empresa que de hecho que se llama Alcor, que usted puede meterse, es alcor.org, y puede solicitar y unirse y empieza a pagar sus cómodas cuotas mensuales para que en el momento que usted se muera, me imagino que tiene una cobertura geográfica determinada, cuando esté a punto de morirse, su familia llama a a esta compañía, va a un vehículo y te congelan inmediatamente, congelan todo tu cuerpo con la esperanza de que en el futuro haya una tecnología que permita descongelar el cuerpo y que no se produzca la rotura de tejidos que hoy día se produce a nivel celular y por lo tanto el cuerpo de uno pueda en 500 años o en el momento que descongelen seguir funcionando, seguir vivo y seguir consciente. Exactamente. Bueno, ¿qué es lo siguiente, Daniel? Es decir, ya, el cuerpo puede cambiar o podemos hacer cosas en el cuerpo. Sí, ¿Qué fun más? fact que quiero decirlo muy interesante en la página, hay un precio descuento si es que usted congela, y esto es verdad, suena a broma, pero es verdad. Si usted congela solo su cerebro, dado que el cuerpo necesita una cámara más grande, si usted congela solo su cerebro, puede pagar un precio de descuento. Y esto bajo la lógica que, de nuevo, que en el futuro, con una tecnología lo suficientemente avanzada, si es que creemos en el materialismo, toda la información de la conciencia y toda la información de lo que tú eres a nivel mental está en el cerebro y por lo tanto va a poder usted, como su conciencia y lo que usted es, volver a la vida y volver a la existencia en el futuro. Así que si no tiene muchos recursos, puede pedir la congelación del cerebro solamente. Tengo que reconocer de que si yo estuviera pensando genuinamente en congelarme para que me despierten en 100 años más y me dicen, no, no, te vamos a congelar solamente el cerebro, y yo digo, esto como que termina mal porque me caí con un par de veces. Exactamente. Bueno, el siguiente nivel de acciones, políticas, estrategias que se puede seguir tiene que ver con ya reemplazar las piezas o las partes del cuerpo. Siendo un poquito más técnico, tejidos o órganos. Y se ha avanzado harto en esta línea. Ahora, había un importante avance, por ejemplo, del desarrollo de modificar genéticamente algunos animales para que puedan desarrollar órganos que después sean sujetos de trasplante a seres humanos, en particular cerdos. Está bastante desarrollado eso y por lo tanto la capacidad de ir trasplantando órganos que ya no funcionan por nuestra edad se ha ido desarrollando. Hay investigación muy avanzada también en impresión 3D, es decir, de utilizar células, son impresoras que literalmente van capa a capa de células, tejido vivo, lo van imprimiendo con la forma que se quiere. Hoy día, por ejemplo, ya está súper desarrollado la impresión de orejas, parece algo bastante,
particular, pero la oreja, el punto es que la oreja tiene una forma muy complicada, pero en términos de tejido es muy simple. Es cartílago, Mm. piel, un poco de grasa, y por lo tanto es el caso de uso perfecto para una impresora. Y luego hay órganos mucho más complicados, parte del cuerpo mucho más complicadas, como un corazón, que sería ideal poder imprimirlo en 3D, pero obviamente internamente tiene una estructura mucho más compleja y por lo tanto no se ha llegado a un punto satisfactorio de impresión de corazones, pero hay una investigación bastante avanzada en esa dirección. Solamente un dato rosa. Yo entiendo que de hecho el corazón versus otros órganos sería infinitamente más simple porque simplemente es una bomba, valga la redundancia, que bombea sangre, versus un riñón o un hígado que tiene que generar una sustancia en particular. O sea, pero bueno, el hígado es mucho más simple porque todo el proceso químico del hígado se produce a nivel celular y por lo tanto es un conjunto de células indiferenciadas. El corazón es una estructura donde tiene muchos tipos de tejido y por lo tanto para la impresora de 3 tiene un nivel No, de no, no, complejidad. no estaba pensando como una impresora 3D, estaba pensando como en la mecánica que tiene que replicar. ¿Me explico? Ah, perfecto. No los Pero bueno, trasciende mi oye, conocimiento de pero cardiología eso. que a todo esto, dejémoslo también claro, esto es diferente a esa película que le gustaba a Daniel de La Isla, donde justamente hay un plan un poquito más maquiavélico para asegurar que hubiesen órganos de reemplazo cuando usted le pasa. Exactamente, muy buena película. Yo he pensado encargar mi clon, tener mi clon por ahí perdido en una isla para que cuando necesite unos órganos, pedirlo. Lamentable que no exista esta oferta aún así como si existe la de la criogenia. Oye, y finalmente está todo el tema, de alguna manera, de no sé si la palabra es la edición, pero en el fondo la intervención, ¿cierto?, a nivel celular. Y por lo tanto, acá, cuando nos pusimos a hacer el research con Daniel de cómo presentábamos esto, nos encontramos con innumerables avenidas y tipos de explicarlo, pero al final del día estamos hablando de cómo uno de una u otra manera es capaz de afectar, hackear, modificar la esencia de donde viene el envejecimiento, no solamente humano, sino que biológico. Y Daniel, por favor, esto es un tema que te apasiona. No, por eso, es que acá estamos llegando de fondo al core del asunto, porque en realidad la capacidad de tener buenas prácticas, la capacidad de reemplazar tus órganos más desgastados, en realidad no está deteniendo tu envejecimiento. El endgame de estas tecnologías es detener el envejecimiento a nivel celular, que es donde ocurre realmente los procesos biológicos. Entonces, acá lo que hay que entender es que el cuerpo envejece en realidad porque hay una senescencia de las células. Las células van avanzando y van avanzando en una dirección donde se vuelven cada vez más menos capaces de reproducirse y en general estoy simplificando mucho el modelo, pero todo el organismo tiene un límite de reproducciones celulares y cuando ese límite o ese ritmo de reproducción celular baja a cierto punto, desde afuera uno ve que los tejidos se van desgastando. Pero si las células fueran o bien capaces de reproducirse indefinidamente de manera sostenible, o bien cada una de las células fuera capaz de mantener su metabolismo eternamente para estar siempre las células joven, luciríamos jóvenes, digamos. Entonces aquí es como romper la noción de que el cuerpo los sistemas biológicos necesariamente decaen como los sistemas físicos que se degradan. Los sistemas biológicos, en teoría, si fueran capaces de mantener el ciclo de reproducción, ya sea metabólico interno de la célula, o que las células se sigan dividiendo, permaneceríamos siempre jóvenes, y es aquí donde está la mayoría de las investigaciones radicales, las que permitirían extender de manera radical la vida humana a cientos, miles de años. O sea, de hecho, tal como estábamos haciendo ejercicio al principio del podcast de ser conscientes de que la vida se ha doblado en los últimos 100 años, también creo que es importante para aquilatar o para tratar de aceptar mentalmente este punto, es cuando uno entiende de cada 5 o 7 años, todos los átomos de nuestro cuerpo son completamente nuevos. Es decir, nosotros somos un diseño, somos un sistema de información que está diseñada con las partes y piezas en esta determinada forma, pero como bien decía Daniel, las mismas células tienen un metabolismo y un metabolismo que de alguna manera, entre comillas, consume ciertos átomos y bota otros. Por lo tanto, la misma célula cambia y no es la misma célula materialmente que era unos días o unos años atrás, en el caso de las neuronas. Y por lo tanto, uno entiende y dice, uff, si efectivamente un sistema de manera inteligente cambió cada uno de los átomos de mi cuerpo durante 5 años, teoría, si esos átomos se volviesen a situar de manera inteligente en exactamente el mismo lugar, pero sin marcar arrugas nuevas y sin desgastar
corazón o los pulmones, incluso uno podría rejuvenecer. Es que esta es una manera, yo creo que diste en el clavo aquí, porque es una manera muy, muy clara de entender de lo que estamos hablando acá. Si es que las células conservaran su capacidad de cuando son jóvenes de reemplazar los átomos, nos veríamos siempre absolutamente jóvenes. Y acá lo que pasa, el envejecimiento finalmente, y uno lo puede conceptualizar así, como un detrimento de este proceso. Las células son cada vez menos eficaces en ir reemplazando y manteniendo la misma estructura. Y por lo tanto, la mayoría de la apuesta está ahí, y que obviamente hay un montón de mecanismos, algunos que intervienen el funcionamiento químico de la célula, de las estructuras de la célula, algunas intervenciones sobre la mitocondria, los ribosomas, y otros que van un nivel más profundo a intentar atacar o abordar cómo el código genético hace que la célula actúe de cierta manera y por lo tanto hacer ciertos cambios genéticos. O sea, de hecho, siempre creo que hay dos insights que lo hemos discutido antes, pero que para mí, como que te permitan desbloquear mentalmente, mm, es que esto es posible. Uno, es que las células están programadas para morirse. De hecho, las células que no se mueren muchas veces es el cáncer, ¿cierto? Que de alguna manera son células que ¿cuál es la palabra? Se resisten a morir y por lo tanto empiezan a generar un tumor y un cáncer, pero al fondo la célula, por un mecanismo, comillas, virtuoso, está diseñada para crecer, morir, generarse, cambiar y de esa manera mantener, por decirlo así, el órgano fresco. Pero lo segundo es que, como tú bien, Daniel, has explicado otras veces, y por favor explícalo porque lo hacen muy bien, esto de que en esa reproducción muchas veces se pierde, no sé si es la palabra, información genética, como muy bien tú das el ejemplo de, esto es como una fotocopia que cada vez se va desgastando y por lo tanto cuando esa fotocopia empieza a bajar la calidad, de una u otra manera, esa célula que está taranieta de otra célula que está impecable, chuta, ya no tiene la misma calidad. Daniel. El ejemplo que tuviste del cáncer es muy bueno, y acá quiero contar una historia, voy a ser muy breve, no te preocupes por hablar, de un caso de unas células cancerígenas que se sacaron en los años 50 para ser estudiadas en Estados Unidos, y estos tumores se siguen reproduciendo hasta el día de hoy. Este grupo de células se mantiene. De hecho, no solo eso, sino que como crecen, pero crecen controladamente en un laboratorio, los científicos han sido capaces de controlar este proceso, no de controlarlo, pero de básicamente mantener vivo el tumor. eh, Esas células siguen vivas hoy día, digamos, las que, eh, la misma línea genética de células sigue viva, y de hecho son tan buenas para la investigación genética y para la investigación científica en general, que el laboratorio original empezó a vender copias, y hoy día están por todo el mundo, y se estima que hay varias toneladas de estas células repartidas por todo el mundo, y si uno mira la célula es indiferenciable genéticamente y funcionalmente de las de los años 50. Es un tejido que es absolutamente inmortal. Y lo que demuestra esto de que las células tienen la capacidad de reproducirse eternamente, y de que el proceso de reproducción no se ve afectado. Y por alguna razón, y acá está la gran discusión científica, en los cuerpos el proceso va siendo cada vez menos eficiente, lo cual se manifiesta externamente como la vejez y finalmente como la muerte. Y por lo tanto, la apuesta es como apagar ese mecanismo. De hecho, se cree que podría ser incluso algo que la evolución buscó, podemos discutir largamente. No se sabe, algunos científicos dicen que es un error, otros científicos que no, que es un mecanismo evolutivo que haya envejecimiento, pero está claro que dice que conceptualmente que es posible apagar ese switch. Ujú. Ok, dicho esto, creo que es hora de empezar a conversar sobre los efectos. ¿Cuáles son las Vamos. consecuencias? ¿Cuáles son las implicancias para nuestra sociedad? Si el día de mañana, de nuevo, no imaginemos que somos inmortales, pero imaginemos que podemos vivir 200 años. Y ya antes de eso, no se nos puede olvidar hablar de nuestros auspiciadores, hablar de todos ustedes que nos prestan ropa, que nos ayudan, que nos animan a seguir semana a semana discutiendo estos temas. Por lo tanto, primero que todo, gracias a todos ustedes por recomendarle este podcast a amigos, familiares, colegas en el trabajo, a comentarlo en redes sociales, a escribirnos directamente. La verdad es que se agradece mucho. Sí, y bueno, un abrazo y un saludo a los amigos, a nuestros auspiciadores de Valoriza, que la verdad que yo quiero hacer una pequeña mención a ellos porque uno muchas veces tiene empresas. Yo creo que la gente que nos escucha, hay muchos empresarios, algunos con empresas de diferentes tamaños,
Y el tema de valorizar la empresa es algo que aparentemente muchas veces uno piensa no lo necesita, pero la verdad que si uno reflexiona, hay otras maneras de crecer que no sea necesariamente vender más, aunque suene sorprendente. A través de la adquisición o incluso de la fusión con otras empresas, con otras empresas amigas, uno puede hacer excelentes estrategias de negocio, pero para eso uno necesita saber en este proceso de fusión o de compra, necesita saber cuánto vale cada una de las empresas y eso es lo que ayuda a Valoriza. Valoriza nos ayuda a hacer el proceso de valorización y, Tomás, también a proceso de cambio. Exactamente, es decir, cuando uno está en ese proceso de decir, bueno, necesito un inversionista correcto, o la verdad es que estoy buscando cierta capacidad para crecer, o porque necesito una competencia en específico y necesito comprarme una empresa, bueno, qué mejor que hacerlo con alguien que es experto en empresas, experto en valorización y al mismo tiempo tiene una mirada, por decirlo así, de consultoría estratégica para que esto pase de una buena manera y no sea solamente un ejercicio financiero. Entonces, si ustedes necesitan alguno de estos servicios, no duden en visitar valoriza.com. No, Dicho espectacular, eso, Daniel, espectacular. ¿por dónde comenzamos cuando hablamos de las consecuencias de vivir 200 años? Sí, la verdad que esto nos abre múltiples facetas, múltiples frentes. El primero y el más obvio que se discute, yo creo que como la capa obvia de esto, cuando uno discute de cómo sería un mundo donde la gente viviera mucho más, es el tema de la sobrepoblación. Lo primero que en general las personas sacan a flote. Y yo personalmente creo que ese no es el problema más grande. Creo que hay otros impactos que serían muchísimo más importantes. De hecho, hoy día el gran problema proyectado que tiene la humanidad es precisamente el contrario, es el decrecimiento poblacional. Una de las crisis futuras posibles más apremiantes es el descenso de la población. Se estima que alrededor del año 2100 vamos a llegar si es que no cambian radicalmente algunos parámetros, vamos a llegar al máximo de la población de la Tierra y luego vamos a decrecer, digamos, en el largo plazo. Y por lo tanto, eso claramente no es bueno que pase en el larguísimo plazo si queremos tener seres humanos sobre la Tierra y por lo tanto vivir más, yo no estoy particularmente preocupado de que cause un problema catastrófico de sobrepoblación. No, yo estoy de acuerdo. Yo creo que de hecho el que digamos va de una u otra manera puede ayudar a balancear estas bajas en las tasas de natalidad que se están dando en el mundo entero. Pero por otro lado, creo que igual viene a abrir un mundo o una interrogante en términos del mercado del trabajo. Es decir, acá creo yo que puede haber un shock significativo. Porque para hacerlo de manera simple, cada día se necesitan personas nuevas en el mundo del trabajo porque por definición estamos acostumbrados de que hay personas que van dejando el trabajo, es decir, se jubilan, por algún motivo dejan su trabajo, pero el punto es que si esas personas se dejan de jubilar y por lo tanto uno tiene entre comillas a la persona perfecta en ese cargo y uno sabe que puede durar 50 años, no va a dar espacio para que nuevas personas entren y no va a dar espacio incluso para temas de innovación. Es decir, creo que acá hay un juego mucho más complejo, por un lado, de capacidad de absorber nuevas generaciones, pero al mismo tiempo de innovación cuando no cambian las personas. Sí, efectivamente un mundo donde, porque además recordemos que en esta perspectiva la gente permanece, podemos dibujar un mundo donde la gente permanece joven. Entonces, no estamos hablando necesariamente de un mundo donde hay solo gente absolutamente vieja, senil, que ya no reconoce nada, sino que estamos hablando del mismo individuo en el máximo de sus facultades, de 200 años, y por lo tanto, generar el reemplazo, pedirle a esa persona que salga de su actividad es muy difícil para la gente más inexperimentada. Entrar al mercado y tratar de competirle va a ser muy complicado. Yo me imagino, y perdón la simpleza del ejemplo, pero en el fútbol. El punto importante del fútbol es que los grandes jugadores en algún momento envejecen y entran nuevos jugadores. Pero si Cristiano Ronaldo y Messi tuvieran eternamente 23, 24, 25 años, que es la que estuvieran en su edad peak, la verdad que los planteles, los equipos tienen un cierto número, habría muy poca rotación de nuevos jugadores, lo cual creo que haría, haría el asunto completo menos interesante. Claro, acá estoy dando un ejemplo un poco simplón del fútbol, pero en realidad si lo pensamos en las actividades profesionales, en la ciencia, si no hay una cierta rotación de nuevos individuos que vengan con nuevas ideas, puede producirse un proceso de enquistamiento, de que no hay ningún cambio. No, no, yo estoy de acuerdo porque también hay un tema de manejo de expectativas, es decir, usted está de subgerente de finanzas en una empresa, esperando que el gerente de finanzas en algún minuto lo asciendan y pase a gerente general, o esperando que algún día se aburra y se quiera ir.
o que se cambie de trabajo o esperando a que se jubile, pero cuando de alguna manera sé que todos aquí duran 100 años, hay un shock en el mundo del trabajo. Al mismo tiempo, hay salidas en diferentes vertientes. Por un lado, lo que estábamos hablando recién, puede ser de que empiecen a haber problemas de innovación, es decir, cuando personas se acostumbran al clásico, siempre lo hemos hecho así, ¿cierto? Y la clásica frase de Marx Planck que nos gusta citar en este podcast, y es que no es que cambien las ideas científicas, es que cambian los científicos, porque en el fondo se tiene que morir la generación anterior para que ciertos paradigmas científicos genuinamente cambien y las nuevas generaciones estén dispuestas a plantearlas. Creo que hay un tremendo problema ahí en términos de innovación y conservadurismo. Hay un tema también de que se abre en términos de decir, bueno, quiero hacer el mismo trabajo los próximos 100 años de mi vida, porque es bien diferente cuando me lo proyecto durante 40. Que incluso hoy día, cuando se proyecta durante 40 o 50, se está hablando ya de que las personas van a empezar a tener más de una carrera en su vida. Bueno, sin duda, si es que voy a tener 200 años por delante, tal vez uno empieza a decir, bueno, hay que ir a la universidad cada 20 años. Sí, y uno podría imaginar un mundo donde esto esté casi forzado. Tú puedes mantener tu carrera durante 40 años, pero después te tienes que cambiar, tienes que salir de tu zona de confort, tienes para darle tiraje a la nueva gente que quiere entrar y que haya algo de rotación y que no esté cada una de sus personas en su mismo escritorio exacto durante 200 años. Creo que sería una sociedad bastante fome. Y por lo demás, no solo un tema, digamos, de preferencia, sino que probablemente sea una sociedad muy mala para adaptarse a cambios del entorno. Frente a cualquier cambio climático o de cualquier tipo, creo que sería una sociedad que estaría en riesgo de no ser capaz de adaptarse. El hecho de que entren jóvenes y entren ideas da un frescor de ideas que permite la adaptación social. Claro, pero si tuviera que sumarle, y siendo abogado del diablo durante un segundo, yo sé que fue el primero en decir, probablemente va a ser una sociedad más conservadora y menos innovadora. Pero por otro lado, uno podría decir, ¿qué pasa si es una sociedad más inteligente? Porque de alguna manera retiene dentro de su masa laboral o dentro de su masa que discute, que aporta y que de alguna manera, insisto, valga la redundancia, no se muere, personas que están más activas y que por lo tanto retienen esa experiencia, esa inteligencia emocional, esa capacidad de lidiar con estrés, algo que se ha discutido mucho en el último tiempo a propósito de la inflación, a propósito de la democracia, era cómo las nuevas generaciones nunca vivieron regímenes más autocráticos y por lo tanto le han perdido el valor a la democracia. Y esto es algo que se ha medido tanto en Latinoamérica como en Estados Unidos como en Europa. Y lo mismo con la inflación. La gente como que no le tenía susto o no era capaz de aquilatar el enorme problema que era la inflación. ¿Por qué? Porque no lo vivió. Pero algo que justamente Latinoamérica, Europa, vivió de manera muy brutal en los años 70 y 80. Y por lo tanto, ¿qué pasa en una sociedad que no olvida eso y que siempre está Claro, consciente? claro, claro. Sí, no, no, por supuesto, se pueden hacer argumentos a favor de una sociedad de mucha gente que ya ha vivido, que ha pasado muchos años en la Tierra. Otro argumento que se suele poner es que si uno sabe que va a estar en la Tierra muchos años, en general las decisiones que uno va a tomar para uno y decisiones sociales tenderían a ser de largo plazo. Hay un argumento, por ejemplo, que dice que con gente viviendo mucho más, resolver el cambio climático sería fácil o sería más fácil porque sería un problema que tú mismo tendrías que enfrentar y por lo tanto cualquier medida hoy que tenga beneficios de aquí a, digamos, 100 años, sería más políticamente viable, según este argumento, porque tú mismo vas a recibir los beneficios. De nuevo, Sí. esto es muy difícil comprobarlo, pero es una perspectiva interesante también de los beneficios que tendría una sociedad de edad media mucho mayor, de que efectivamente probablemente sería mucho más proclive a pensar en el largo Mm. plazo. Yo creo que otro aspecto que también se vería cuestionado es el tema como del matrimonio para toda la vida. Por favor, mi señora que me está escuchando, ella sabe lo feliz que soy con ella, por lo tanto no lo quiero cuestionar en este minuto. Pero, si bien muchas veces se discute, oye, la monogamia, el tema de ser capaces de estar con más personas, de relaciones abiertas, creo que algo que se ha discutido mucho durante los últimos 15, 20 años, ¿cierto? Y se ha puesto en el tapete y en los 60 también se discutió mucho, pero es diferente poder decir tener relaciones más o menos abiertas al decir voy a tener una relación de 100. Creo que cambia las cosas. Creo que cambia las cosas en términos de expectativa y en términos incluso de, no sé cómo decirlo, de normalizar estos cambios, de cómo lo ves tú a él. No, es que yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que la institución del matrimonio, de hecho, perdón, acá puede que nos quememos con lo que estamos diciendo, pero
hacía mucho sentido probablemente en un mundo donde la expectativa de vida era de 30, 35 años, tú te casabas a los 20, 25, quedaba era el tiempo que necesitabas para, digamos, tener la familia y por lo tanto era un sistema social que no estoy diciendo que está bien o mal, pero que podía hacer sentido. En un mundo donde uno viva 200 años, 1000 años, decir, yo decido ahora estar con solo esta persona los próximos 1000 años, para extremar el argumento, probablemente es complicado, es un compromiso difícil de hacer y por lo tanto la idea del matrimonio para toda la vida como institución probablemente va a tender a disolverse, no va a ser una promesa realista y creíble que las personas van a soler hacer, creo. No, yo creo que es un tema. Y relacionado con el matrimonio, pero no igual, para mí el tema que va a cambiar, y tal vez esto es de lo que podríamos discutir más largo rato, el tema de las familias. Porque las familias, de una u otra manera, en la sociedad moderna, dejaron de tener el peso que tenían, por decirlo así, durante toda la historia de la humanidad, ¿cierto? Las familias en buena medida eran clanes, eran tribus, constituían una cierta identidad, una identidad que era suficiente para plantear un imperio. Los reyes estaban planteados en torno a las familias y el tema hereditario. Y de alguna manera, una sociedad más moderna, más burguesa, donde el mérito entró a jugar un rol más importante y donde de alguna manera uno no tenía que seguir la misma profesión de su padre, porque ya no era un oficio que se traspasaba de generación en generación, sino que uno era libre de elegir hacia dónde iba. Cambió el siglo XX, cambió probablemente desde el siglo XIX. Pero si uno piensa a futuro, de que uno va a tener una relación bastante íntima con su tatarabuelo, y esa relación íntima, no solamente íntima, sino que es cotidiana, y por lo tanto yo el día de mañana no solamente voy a almorzar en la mesa los domingos, sino que probablemente voy a tener opciones de hacer negocio, todo el concepto identitario en torno a la familia, que ya no va a ser una familia de 5, 10, 20 personas, sino que va a ser una familia de 200 personas con lazos directos, esa familia creo yo que sí se puede transformar en una superestructura social que haga la diferencia en términos políticos, en términos de negocio. No, eso es súper interesante el tema que propone. Estoy de acuerdo, ahí hay un cambio como bien radical de la manera en que se conforma la sociedad. Pensar, de nuevo, en este mundo, visualicemos un futuro donde la mayoría de las personas, prácticamente todos, lucen de 20 a 25. Hay muchas cosas generacionales que también, o lógicas que se romperían. Tal vez yo estaría en el futuro yéndome de viaje con mi tataranieto y ambos viajando de la misma manera, en los mismos hostels, tal vez incómodos, de camas incómodas. O sea, hay una, como una lógica de cómo yo me relaciono con mi familia que hasta el día de hoy, por razones biológicas, tenía cierta estructura. Con mi abuelo yo me relacionaba, había una dinámica entre nosotros que estaba dada por una persona con experiencia y un niño sin experiencia, simplemente por nuestros cuerpos, a un mundo donde uno tiene vínculos con los hijos, con los nietos, con los primos, que puede ser realmente de igual a igual, y eso primero te genera una dinámica de grupo distinta. Y segundo, yo estoy de acuerdo contigo, las familias van a crecer mucho más y podríamos volver a un mundo basado en clanes, podríamos volver a un mundo basado en que la cercanía genética sea lo que determina las grandes estructuras de confianza alrededor del planeta. Claro, es que al final, de nuevo, para mí es un tema como identitario y de pertenencia. Y cuando soy capaz de pertenecer de manera tan clara a un grupo de 200 o 500 personas, creo que uno no lo puede eludir. Cuando hoy día justamente la emancipación, comillas, del individuo moderno ha tenido que ver con dejar atrás a la familia. Y creo que esto podría traerlo de vuelta. Bueno, y por último, y con esto vamos cerrando, para mí es lo que se llama por ahí el derecho a morir. Es decir, podría ser razonable que alguien diga, ¿sabe qué? Yo no quiero vivir para siempre, por lo tanto, por favor, déjenme morir tranquilo. Y todo el tema en torno al suicidio, a la muerte asistida, a la muerte digna, o lo que fuese, creo que sería un tema. Es decir, es parte de lo que hablamos del secreto Daniel en otros podcasts. Esto sería un tema político, es decir, oye, ¿queremos vivir para siempre o no queremos? Probablemente habrían partidos políticos que digan, sí, queremos seguir profundizando en todas estas tecnologías que acentúan la vida, y otros que no. No, necesitamos, la verdad, es que beneficios tributarios para empresas que de alguna manera hacen este tipo de investigación, y otros tipos que dicen, no, deberíamos cobrarle más impuestos a empresas que hacen desarrollador de vivir más, ya sea porque es tan valioso que hay que ser capaz de capturar parte de esa renta, o no, porque la verdad es que hay que desincentivarlo. Es decir,
creo que da para una discusión visceral, ética del ser humano, que queramos vivir más o menos. Nos da lo mismo. No es Es que simplemente un tema s funcional. sí, yo creo que efectivamente las normas, lo que es los valores en un mundo tan distinto van a cambiar, lo que es correcto y lo que no es correcto. Intuyo, sin absolutamente ninguna prueba de lo que voy a decir, que primero la capacidad de dejar de vivir va a ser algo mucho más importante, porque hoy día básicamente vivimos en un mundo donde a cierta edad ya es casi inevitable tu muerte y por lo tanto la mayoría de la gente no tiene que decidirlo. Y de hecho la mayoría de la gente Mm, pelea en contra de eso hasta que pierden la batalla. Es como la dinámica normal, pero en este nuevo mundo va a ser una decisión mucho más proactiva. Tu decisión va a ser literalmente, ok, quiero estar en este mundo los siguientes 200 años o no. Y por lo tanto creo que en ese mundo la lógica de decidir seguir en el viaje o no seguir en el viaje va a tomar una discusión mucho más activa y donde desde el individuo y creo que va a ser aceptado socialmente. Gente que ya está contenta con el viaje que ha tenido y que quiere despedirse de la manera más maravillosa posible de sus seres queridos, pero dice, ok, aquí termino yo. Y lo claro, pero segundo, y ahí en ese mismo sentido, perdón, dale. no, no, dale, 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 dale. No, no, y lo segundo que uno también podría imaginar, de nuevo visualizando estos futuros, de que si efectivamente tener mucha gente mayor no es bueno y tiene ciertas, genera ciertas dislocaciones sociales y económicas, puede ser que los grandes héroes sean aquellas personas que deciden dar un paso al costado y dejarle un paso a los demás. Puede que terminemos en un mundo donde aquellos que se aferran a la vida sean considerados casi como los cobardes, y donde aquellos que deciden dar un paso al costado, que ya lograron todo lo que querían experimentar, y amar en su vida, deciden darle el espacio a los demás para que disfruten el mundo. Y tal vez va a ser tal vez el más grande de los valores y va a ser un acto épico. Claro, como un nuevo romanticismo de fondo el valor de ser mortal. Claro, Oye, sí, yo creo que da para mucho, porque me encima esto se cruza con religión, o sea, tal como en su minuto la penicilina era considerado pecado usarla porque iba en contra de los designios divinos y por lo tanto uno no podía decidir vivir más si es que Dios no te había dado permiso, es también razonable que el día de mañana, tal como hoy día las iglesias suelen hablar en contra de la eutanasia, ¿lo harán el día de mañana? No sé, claro. creo que ahí hay una discusión muy interesante. Yo lo dejaría hasta acá, Daniel. Creo que hemos tenido un buen episodio, ha estado entretenida la conversa, da para discutir mucho y esperemos que todos ustedes quienes nos están escuchando se queden con un par de ideas que les ayuden a discutir lo que viene. Sí, y una vez más, así como este tema salió de la comunidad de gente interesada en temas emergentes, por favor, aquellos que nos están escuchando, siéntanse en la absoluta libertad de proponer temas, de poner temas, contenidos sobre la mesa para que los discutamos y eventualmente que traer a alguien más acá a hablar de estos temas, porque la verdad que vale la pena. Exactamente. Queridos, como siempre, les damos muchas gracias por su apoyo, por su escucha, por recomendarnos, porque la verdad es que lo valoramos mucho, por evaluarnos bien en su plataforma de podcast favorita o en YouTube. Y muchas gracias, nos estamos escuchando o viendo la próxima semana. Un abrazo enorme, muchas gracias. Chao, chao.